Hoy tendremos un tema más presente que nunca en el entorno laboral, la diversidad generacional. Cómo conviven diferentes generaciones en el mundo del trabajo, qué desafíos se enfrentan las empresas y cómo pueden gestionarlos. La diversidad generacional en el entorno laboral es una realidad que está marcando la pauta a cómo se gestionan los recursos humanos y las dinámicas empresariales. Quédese con nosotros. El otro negocio. Bienvenidos a un episodio más de El Otro Negocio. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Señores, buenas. Amigos, compañeros, profesionales, ¿cómo están? Gusto saludarles y a toda la gente que está escuchando este 14º programa de El Otro Negocio. Ya casi estamos en 20. Un podcast que trata de finanzas, ingeniería, comunicación, legislación y estrategia. Estás escuchando El Otro Negocio. El tema del día de hoy, como bien lo exponía Esteban en la introducción, es la diversidad generacional en el trabajo. ¿Les ha pasado a ustedes? Claro. ¿O son ustedes parte? Bueno, todos somos parte de esa diversidad generacional, sí, dentro del trabajo. Van de todos los días. Me ha tocado en las dos partes, digamos. Llegar, ser el joven, y todos somos mayores de 30 a 40. Y después me tocó llegar a donde eran edades no tan altas o no tan diferentes a la mía, pero está llegando el momento donde llegan jóvenes, digamos, 20, 30 años. Sí, yo lo he visto también muy particular en el trato, por ejemplo, desde cuando comencé a trabajar, cómo fue evolucionando el Ronald al Don Ronald, por ejemplo, ¿verdad? Sí. El Don, ¿verdad? O el Señora, ¿verdad? A las personas les causa ese impacto generacional de, uy, me dijo Don, ¿verdad? Mucha gente dice, no, le regalo el Don, por ejemplo, ¿verdad? Porque tiene una brecha ahí de peso, ¿verdad? Generacional fuerte. Yo lo diferencio de esa forma, ¿verdad? Yo dije, bueno, qué vacilón, ya me dicen Don Ronald, ¿verdad? Y yo, no, dígame Ronald, no, Don Ronald, está bien, yo sé que es un respeto, ¿verdad? Pero ahí lo identifiqué yo. Exactamente, pero ahora que lo decís, Don Ronald, ahora que lo decís, ¿tenemos bien identificadas las generaciones o todos somos iguales? Como canta ese dicho ahí, de que ahora quieren manejar en las empresas, pero que a la hora de enfrentar la realidad nos damos cuenta de que no todos somos iguales. Yo creo que hay un aspecto, digamos, cuando usted está en un trabajo, usted lo que recibe son compañeros de trabajo. Yo lo veo así. Sí, ¿verdad? claro. Usted dice, bueno, viene alguien a hacer un puesto o un proceso. Entonces, uno no se fija tanto tal vez en la parte de la edad. Creo que lo de la edad se va manifestando después con el trato y la interacción. Sí, ¿verdad? Sí, cuando uno empieza ahí a relacionarse con las actividades o las tareas, usted dice, mira. Y es algo que si el trabajo, por lo menos en mi caso, que si el trabajo está bien hecho o hacen bien o colaboran o se integran bien al equipo, la edad y lo demás pasa a segundo plano, ¿verdad? El que se integre bien al equipo deja esas otras cosas de lado. ¿Verdad? Cuando alguien se integra bien. Pero lo que decía Esteban, pues dicen, ¿verdad? Por ahí esos que le ponen nombre a todos, que no todas las generaciones tenemos el mismo nombre o somos de la misma especie, por decirlo de alguna manera. En el mundo laboral actual existen específicamente 4 generaciones activas. Ok, don Esteban, explíquenos. Eso hay que saberlo. La primera son los baby boomers. Okay. ¿Quiénes son estos? Bueno, los que nacieron entre 1946 y 1964. 4-6 al, bueno, al y 7-4 o al 6-4. Al 6-4, del 6-4. 46 al 6-4. ¿Por qué les dicen baby boomers? Bueno, porque son esta generación que salió de la Segunda Guerra Mundial al trabajo. Ok. ¿Verdad? Y que ya después ahí hay otros nombres, ¿verdad? Se separaron entre hippies y yuppies y conformaron ellos la otra generación de la que vamos a hablar, que es la generación X. Pero Gamboa, la generación de baby boomers, ¿qué quieren? ¿Qué necesitan? Pues dicen que son altamente dedicados al trabajo, valoran la estabilidad y el crecimiento profesional. Prefieren estructuras jerárquicas y procesos formales. Interesante. Esos son... Y sí está muy... O sea, sí es así. Está como muy acertado. Sí, está como muy acertado. Sí. Ahora los podemos identificar porque son esta gente que ya ronda ahí entre los 70 años. Sí. Después está la generación X.
son estos que nacieron entre 1965 y 1979. Los chicos del disco, les dicen. La generación 65 X. al 79. Del 65 al 79. Okay. ¿Cómo los distinguimos, Gamboa? Pues estos son independientes y escépticos, dicen los que saben o los que ponen todas estas características. Son adaptables y valoran el equilibrio entre el trabajo y la vida profesional. Claro, claro. Estos son ya los que rondan ahí los 50, 60 años, ¿verdad? Que están en sus 50 en este momento. Que yo creo que precisamente llegan como a esa madurez de edad de los 30 y resto para arriba, tal vez, de esta generación, donde se empieza a valorar eso, ¿verdad? Un equilibrio entre el trabajo. Los que tienen familia, pues la familia. Y los que quieren tiempo para ellos, pues entre trabajo y tiempo para ellos, ¿verdad? Correcto. Luego está la generación del grupo más grande de gente que nos escucha a nosotros en este momento, según las encuestas y los datos que tenemos de todos nuestros oyentes en muchas partes del mundo. La mayoría son millennials, o sea, gente que nació entre 1980 y 1995. Ahí estamos representados, queridos amigos. Exactamente. ¿Cómo son los millennials? Los millennials son innovadores, colaborativos, tecnológicos, son los que estuvieron o han estado, ¿verdad?, en este cambio de la tecnología, en este cambio tecnológico que en su principio, cuando se hace el primer corte, fue muy abrupto de 10, 15 años, ¿verdad? Donde pasamos de máquinas de escribir a computadoras y las computadoras se desarrollaron a una velocidad impresionante. Valoran también el propósito en el trabajo y la flexibilidad. Eso nacieron sin internet. Eso nacimos sin internet. Sí. Nacimos sin internet. Ajá. Sin el USB. Correcto. Sin celulares. La computadora estaba muy prematura. Las computadoras eran enormes. Sí. Enormes. Eran de un cuarto. Bueno, eran habitaciones completas. Si no saben o no han tenido nunca curiosidad, pueden googlear la primera computadora de IBM o la primera computadora de Microsoft y van a ver que es una enormidad. Era todo un salón cuando ahora usted la anda en el bolso en la espalda. Exactamente. Hay una película, no sé si ustedes la han visto, donde en la NASA antes tenían departamentos completos de matemáticos. Correcto. Ajá, que eran los que se encargaban a mano de hacer los cálculos antes de que llegaran las computadoras. Exactamente, exactamente. Y bueno, y luego están, bueno, ya hablamos de la generación Z, ¿verdad? No hemos hablado de la última generación. Bueno, vos tenés ahí esas cuatro, digamos. Yo, antes de la Baby Boomer, yo encontré una que le llaman tradicionalistas, devolviéndonos un poquito. Híjole, sí, esos tienen que haber sido los que nacieron entre los 20 y los 30. Es posible, o sea, antes de la Segunda Guerra Mundial, todo ahí por atrás, digamos. Nuestros abuelos, que ya la mayoría no están. Ojo, nuestros abuelos, ojo lo que estás diciendo. Entonces dice que son respetuosos a la autoridad, leales, con ética en el trabajo muy fuerte. Son estables, pero resisten al cambio. Y se resisten al cambio, perdón. De ellos fueron de los que más aprendimos, yo creo, el valor del trabajo. Totalmente. Eran una generación dedicada a producir, ¿verdad? Anda por ahí un meme que dice que, no sé si... Bueno, como abuelos, bisabuelos de nosotros, ¿verdad? Sí, abuelos, claro, gente de campo. Pero es eso, si digamos, nos remontamos a ese tiempo, cuando nosotros éramos pequeños, por lo menos a mí, y seguramente es la experiencia de ustedes, algo que se valoraba y se le pedía mucho, o bueno, por lo menos mis papás me pedían mucho, era el respeto, ¿verdad? Hacia las otras personas. Que eso viene de lo que enseñaron obviamente mis abuelos a ellos, ¿verdad? El respeto. Y bueno, por historias que me cuentan de mis tíos y mis tías, ¿verdad? Lo que decía el abuelo era lo que decía el abuelo. Y se acabó. Sí. Pero no había nada. Y es que ese valor del trabajo, hay una frase muy famosa, se la atribuyen a un señor que se llama Michael Hopf, que dice que los buenos tiempos crean hombres débiles. Los hombres débiles crean tiempos difíciles. Los tiempos difíciles crean hombres fuertes y los hombres fuertes crean buenos tiempos. Me parece muy interesante porque cada generación tiene que asumir la responsabilidad de lo que está construyendo para el futuro. Claro. Y cómo lo va a hacer. Y justamente eso
vamos a hablar el día de hoy entre las generaciones y cómo se ven las generaciones, cómo se comunican, cómo comparten y qué desafíos tienen dentro del empleo, dentro de la empresa, en oficina. Y falta, bueno, la que ibas a decir, la generación Z. La generación Z son los que nacieron del 96 para acá. Son los más jovencitos, ¿verdad? Podemos decir que están ingresando a la fuerza laboral. Tengo 3 Zetas en la familia. Ajá. No, y es muy interesante. Más adelante yo los voy a aquí en el equipo de trabajo también. Sí, tenemos 2 Zetas, es cierto, sí. Hay dos de la generación Z, sí. Sí, y les voy a contar, a ver si coinciden con los perfiles que tenemos acá. Es la generación más joven, como decías, hiperconectada, con altas expectativas de desarrollo personal y profesional. Prefieren las oportunidades de aprendizaje continuo, valoran la diversidad y la inclusión. Entonces, yo creo que ellos han revolucionado el mundo con el tema de los influencers. Claro. ¿Verdad? Sí, las redes sociales, la hiperconectividad, el coaching en general, todo este tema, ¿verdad? Del mentoring, ¿verdad? Creo que ellos consumen mucho de eso. Por eso mismo que decía ahora Gamboa. Por el aprendizaje están muy conectados, están constantemente recibiendo información, tienen un canal directo, ¿verdad? Para aprender a través de eso. Nosotros usábamos libros. Sí, ellos toman... A nosotros el internet y las nuevas tecnologías nos agarraron en la curva y tuvimos que adaptarnos, pero ellos ya entraron modificados. Claro, ya venían con el chip. De hecho, nos ha tocado desarrollar, ¿verdad? La evolución del internet, ¿verdad? En el trabajo, porque de hecho me acuerdo, por ejemplo, la contabilidad, cuando empezamos, era una sola computadora para todo el departamento de contabilidad. Sí, claro. Y para ir a hacer los registros... ¿Y era Lotus o todavía tenía Excel? Sí. ¿O ya tenía Excel? Imagínate, no. ¿Cuál Excel? Ni Windows, o sea... Lotus. Eso era ir a una compu, hacer fila, llevar los registros, digitarlos uno por uno en una sola computadora y ahí quedaba toda la contabilidad. Que es muy vacilón porque en la oficina hay de todas las generaciones, pero pues esta Z es también presente, ¿verdad? Entonces uno les pregunta, uno habla del floppy, por ejemplo, o el Discman, y no lo conocieron, ¿verdad? No saben ni qué es. Entonces hay que es vacilón porque hay que enseñarles una foto, ¿verdad? El disquete de 3.5, menos de un cuarto, el grandote aquel. Sí. Entonces tenemos a los baby boomers que van de 1946. A los tradicionalistas. A los tradicionalistas. Ajá. Luego a los boomers que son del baby 46 boomers al 64. Correcto. De la X que van del 65 al 79. Los millennials del 80 al 95 y la generación Z que va del 96 hasta ahora. Y diciendo números, ¿qué les parece si vamos a la sección en números? Vámonos en números. Vamos en números. En números. Ok, amigos, el día de hoy yo traigo una encuesta muy interesante que genera la empresa Deloitte a nivel global. La hace todos los años. Y es una consulta mundial que realizan ellos en relación a todo a cuáles son las preocupaciones de las generaciones en los trabajos en general, ¿verdad? Sí. Ellos entrevistan a nivel mundial en 44 países a más de 22.800 personas sobre sus expectativas y preocupaciones alrededor de la economía, la política y el trabajo en general para entender, ¿verdad? De acuerdo a esas brechas que veíamos ahora, cómo las generaciones van respondiendo y cuáles son sus preocupaciones y qué es lo que ellos van visibilizando. Expectativas por ahí también que no pueden ser iguales. Es que a mí ese concepto de igualdad, ¿verdad? Tiene demasiados límites que no se pueden sobreponer. Sí. Pero contanos, Ronald, ahí los números. Bueno, el informe nos dice que los participantes del estudio en general se muestran cautelosamente optimistas cuando se les pregunta con relación a economía y finanzas personales. Aquí tenemos que 1/3 de la generación Z, que es un 32% de los encuestados. Ajá, los más jóvenes. Y los millennials en un 31% creen que la situación económica de su país podría mejorar. En cuanto a sus finanzas personales, el 48% de la generación Z y el 40% de los millennials espera una mejora. O sea, son como optimistas en esos porcentajes. Sin embargo, de esa misma toma, ¿verdad? El 30% de la generación Z y el 32% de los millennials
se siente financieramente inseguros. Y más de la mitad de ambos grupos viven al día. Sí. O sea, que viven al día. Aquí lo hemos hablado, ¿verdad? En los podcasts, ¿verdad? Generar riqueza, cómo se genera riqueza con los negocios y todo esto. Y cómo es cuando usted con el trabajo apenas le alcanza para pagar las facturas. También, ¿verdad? Vivir ese día a día. Entonces, ese porcentaje grande, ¿verdad? Más de la mitad de ambos grupos viven el día. ¿Verdad? Que eso es un dato muy impactante. Evidentemente creo que falta mucha... Bueno, que tampoco la tuvimos nosotros, pero se hace importante la educación financiera. Claro. Sí, es otro factor, otra preocupación que se preguntó en la encuesta es sobre el sentido de propósito, ¿verdad? ¿Qué tan importante es para ellos? Entonces, la mayor parte de los encuestados de la generación Z, el 86%, y el 89% de los millennials dijeron que era importante su satisfacción y bienestar laboral. O sea, que lo consideran importante. Es un factor para ellos que es determinante. La sostenibilidad es uno de los principales preocupaciones para el 62% de la generación Z y el 59% de los millennials. Ambas generaciones son activas a la hora de tomar medidas para limitar su impacto ambiental también, ¿verdad? Son como muy preocupadas en esa parte. Quieren que los gobiernos a nivel general cambien cosas y que las empresas implementen también cosas de mejoras en temas ambientales. Eso está muy bien. ¿Verdad? Es interesante porque tratan de gestionar un cambio, ¿verdad? En la parte ambiental. Sí, claro. Sí, con algunos límites igual, porque, bueno, ya sabemos que el ecologismo se ha convertido en lo que para era la generación tradicionalista, lo que nosotros ya tomamos ahí entre los boomer y la generación X, pues el ecologismo se ha convertido en la nueva religión, le han dicho algunos filósofos modernos. Pero ¿verdad? a nivel laboral es interesante el fenómeno, porque, por ejemplo, otro dato que genera el informe es que 2 de cada 10 miembros de la generación Z y los millennials ya han cambiado de trabajo o sector para alinear mejor su trabajo con sus valores ambientales. Y otra cuarta parte de ambos grupos planea hacerlo en el futuro. Es interesante porque son consecuentes. Sí. Es una idea que está sembrada. Claro, por decirlo en esa forma, ¿verdad? También por la cantidad que hay de publicidad sobre esto y de temas alrededor de esto. Sí, ¿verdad? hay demasiada concientización. Que algo sí, en alguna parte sí, hay que, ¿verdad? Sí es cierto, pero hay otras partes, sobre todo las que escandalizan, ¿verdad? Y estas cosas que no es tan así. En torno a lo que es inteligencia artificial, es interesante porque hicieron un censo también con los empleadores. Los empleadores creen que estas generaciones no están como muy preparadas para este cambio que se está dando de inteligencia artificial. Sin embargo, la mayoría de los participantes de la encuesta de ambas generaciones está pensando en un plazo no mayor a 12 meses involucrarse en capacitación. Pero entonces, en relación a la IA. Entonces, los empleadores creen que no. Tienen a la gente adecuada, pero la gente dentro de sus trabajos está pensando en menos de un año, un corto plazo, tomar la decisión de aprender sobre situaciones de IA y sobre tecnología en ese ámbito. Porque es que es lo que les toca. Son ellos los que lo van a los que lo van a llevar al máximo, como lo han hecho con las tendencias de las redes sociales. Es posible. Que si no llevarlo al máximo, aprovecharlo al máximo. Sí, que no es lo mismo que la tecnología en general, pero lo han sabido hacer con las redes sociales. Sí, totalmente. Sí. También hicieron ahí un análisis de la encuesta, donde de las respuestas se revela que alrededor de la mitad de la generación Z, un 51%, y los millennials, un 56%, califica su salud mental como buena o extremadamente buena. Los niveles de estrés han mejorado ligeramente desde el año pasado, ¿verdad? Porque les comentaba que este informe es comparativo, todos los años se genera. Se hace a nivel mundial, lo genera la firma Deloitte, de aquí estamos tomando la información. Dice que siguen siendo altos para el 40% de la generación Z y el 35% de los millennials. El tema del estrés y de la presión, ¿verdad? Entre los factores de estrés más citados en la encuesta que se pudo determinar se encuentran preocupaciones financieras, el bienestar familiar, junto con factores relacionados con el trabajo como las largas jornadas laborales y la falta de reconocimiento.
Oh. ¿Verdad? Qué interesante. Sí. O sea, está muy partido, ¿verdad? Aunque hay un 51% que dice que se siente bien y que el nivel de salud mental y de bienestar está bien, la otra parte, ¿verdad? La otra mitad está estresada. Es muy radical ese claro oscuro. Y ustedes lo ven a nivel de todo el informe, ¿verdad? De los datos que hemos venido arrojando aquí en números, vemos que está 50-50, ¿verdad? Como quien dice, ¿verdad? Está 50-50. La mayoría de las percepciones, a mí me parece, ¿verdad? A tópico personal de que esta transición tecnológica está creando incertidumbre. Hay gente que está muy segura porque tal vez acá hay un sector que se ha visto beneficiado, pero totalmente. Hay otros sectores que no se ven tan beneficiados donde la gente sufre de este estrés, de ansiedad y de esas cosas porque se están dando cambios muy fuertes a nivel de mercado, ¿verdad? Sí, es interesante porque habría que ver qué es lo que causa ese nivel de certidumbre o de incertidumbre en los dos campos, ¿verdad? Habría que ver qué lo ocasiona, porque puede haber información en falso en cada uno de los dos campos. El fantasma de los números podría estar haciendo estragos en ambos lugares. Sí. Siempre se maneja una desviación estándar, ¿verdad? En las métricas que ellos generan. Habría que ver qué tan amplia es, pero la mayoría de las veces no supera el 1 o 2%. Y como cierre, se dice que afortunadamente hay una mejora significativa en los niveles de estrés de los millennials, que eso es muy particular, ya que la cifra de personas que lo sufren se ha reducido al 29%, ¿verdad? Frente al 42% del año anterior. O sea que en el 2023 había un 42% de los millennials que estaba como más estresado y eso bajó para el 2024 un 29%. ¿Qué pasó con los que estaban estresados? De ahí, ha bajado. Se cambiaron de bando. No, y ahora lo hablábamos antes de entrar aquí en vivo, que debe haber alguna habilidad, ¿verdad? O alguna capacidad que viene con esta generación millennial que de alguna forma asimila mejor el estrés o han aprendido a dosificarlo de alguna forma que lo han logrado bajar, ¿verdad? Yo creo... Porque, para terminar el dato nada más y terminar en números, la generación Z continúa constante, ¿verdad? En el informe viene con un 42% el nivel de estrés de la generación Z y para el 2024 se mantiene. Los millennials lo bajaron, pero la generación Z continúa y esto fue en números. Estás escuchando El Otro Negocio. Muy interesante los números. Tiene que ver mucho la madurez, me parece. Nos ponen a hablar los números, ¿verdad? Sobre todo, a eso iba, digamos. Creo que el que los millennials manejen mejor el estrés es parte precisamente de lo que la generación como tal, a través de la historia del, ¿qué era? Del 79. Del 79, del 65 al 79, la X y los millennials del 80 al 95. Son un poquito más maduros que la generación Z. Por eso, eso que ha vivido esas dos generaciones, porque si nos ponemos a ver históricamente, aunque tal vez en Costa Rica no haya afectado tanto, las guerras, digamos, en una parte de esas generaciones y otros cambios, siempre a nivel global siempre impacta. Claro. Entonces, reponerse y ver todos esos cambios nos hace obviamente más que manejemos mejor ciertas situaciones y más resilientes al cambio. Y también, obviamente, pienso yo que hay profesiones o hay oficios que per se nos entrenan de acuerdo a lo que usted va aprendiendo y de acuerdo al perfil a manejar o a gestionar per se el cambio. Entonces usted está más dispuesto a ahí al podría cambio. haber un punto, las ocupaciones, digamos, que si los millennials tienen trabajos diferentes a los que los de la generación Z han venido asumiendo, ¿verdad? Puede ser que esos trabajos tengan nuevas consideraciones en eso que indica Gamboa, estén más preocupados porque estas personas manejen mejor el estrés, por abrir espacios, ¿verdad? Para que la gente pueda distenderse un poco más del trabajo y no estar tan estresada y tan aprensiva, ¿verdad? En el día a día. Por ejemplo, un influencer, para ponerlo en perspectiva, digamos, si de alguna manera mete la pata en un video o dice o da una opinión que no es políticamente correcta o aceptada, le van a caer, ¿verdad? Le van a llover
Y eso, de alguna manera, seguramente le genera estrés. Algo con lo que nosotros empezamos a vivir mucho después. O sea, opinábamos y ni siquiera la gente se daba cuenta de lo que opinábamos. De hecho, se dice mucho, lo decimos muchos. Qué dicha que no habían tantas cámaras cuando uno era carajillo, porque estaría el registro de todo lo tonto que fuimos. Sí, definitivamente. Esa parte hay que cuidarla mucho, sí. Pero entonces es que va cambiando con las generaciones, van cambiando los modelos y las necesidades. Lo hemos hablado, me parece que en algún podcast, sobre cómo se están comprometiendo con el trabajo, qué tipo de trabajos quieren, qué tipo de trabajos aceptan. ¿En qué campus compiten? Los desafíos. ¿Qué tipo de, por ejemplo, compran o no compran casa? Que todas esas son preocupaciones. Por eso el informe se basaba en eso, ¿verdad? ¿Cuáles son las preocupaciones más importantes que tienen las generaciones y cómo las asimilan? Que al final de cuentas el estrés es el resultado de todas esas decisiones y situaciones. Creo que en desafíos, en toda la información que dabas podemos hablar. En desafíos creo que hay 3 choques culturales, definitivamente, ¿verdad? Una generación con otra. Diferentes motivaciones. Obviamente, si tenemos diferentes motivaciones, nosotros que somos de una misma generación, ahora en diferentes generaciones, obviamente más. Y la comunicación intergeneracional. Creo que ese es uno de los principales, aunado a los otros 2, no menos importante, porque sí, ciertamente, a veces comunicarse con las anteriores generaciones, aunque sean ahí, a la par suya que están, es difícil. En el trabajo, las generaciones quieren cosas diferentes. Por ejemplo, los baby boomers quieren ser empleados leales. Mientras que la generación Z, ¿verdad? Al otro extremo, lo que quiere es ser un empleado culturalmente competente. Vean qué interesante. Culturalmente ahora, la parte ambiental, la parte del espacio, reconocimiento. Uno está enfocado en obtener una gratificación o un reconocimiento directo de su empleador, que es el boomer, ¿verdad? Y otro quiere la exposición cultural o la exposición social que da ese empleo. Por eso tanta motivación para el trabajo ecológico, para el trabajo de las nuevas diversidades en las generaciones, ese tipo de cosas, ¿verdad? Los baby boomers, por ejemplo, quieren construir y heredar una cultura, mientras que la generación X son empleados muy confiables que lo que buscan es solventar problemas que se han venido heredando. O sea, las heredas ellos quieren resolver el mundo. Las herencias de los baby boomers traen problemas. ¿Quiénes los quieren arreglar? La generación X. Pues ahí vemos choque cultural, diferentes motivaciones y obviamente la comunicación ahí. Los millennials, ¿qué quieren del trabajo? Quieren un trabajo que sea significativo. Que logre darles algo de significancia para su vida, un sentido de la vida. Ajá. Sí, un propósito. ¿Qué quieren del trabajo? Quieren que el trabajo les dé entrenamiento, que les dé nuevas habilidades. ¿Qué quieren del trabajo los millennials? Quieren flexibilidad, mientras que la generación X lo que quiere es autonomía. La mayoría de emprendedores y empresarios que nos topamos nosotros están ahí, en esa frontera entre la X y la millennial. Yo creo que los millennials tienen esa visión porque tal vez la generación que está antes, ¿verdad? No tuvo la posibilidad de darse cuenta de que había algo más. Sí. Y ellos sí lo están viendo. Sí, bueno. ¿Verdad? Nosotros entramos, ¿verdad? Porque entramos muy encasillados en que usted tiene que salir del cole, universidad o una profesión, un oficio y meterse. Sí, pero eso es como muy, ¿verdad? Muy aquí, porque si vos a otro millennial, por ejemplo, Estados Unidos, ahí todos salen pensando que quieren ser dueños de su propia empresa. Aún hoy. Es un país capitalista. ¿Verdad? Sí. Claro. O sea, entonces, puede ser capitalista o no, pero eso va en la educación. No, porque digamos, cómo acumularse el capital es el punto. Vos sabes que vos podés hacer riqueza siendo un trabajador, pero obviamente no va a ser la misma riqueza si sos un emprendedor o un empresario. No, ¿verdad? O sea, yo ahí sí difiero con vos, porque vos tenés un salario fijo y el empresario no tiene tope, por ejemplo. Sí, la diferencia está en el riesgo. Ajá. En el riesgo, pero les voy a decir lo siguiente. No solo
como Se trabajador... sopesa la estabilidad, ¿cierto? Sí. No solo como trabajador tenés la posibilidad de hacer riqueza. La única posibilidad de hacer riqueza es que como trabajador ahorres, hagas un capital y luego invirtas. De tu salario, pero es fijo eso. Sí, correcto, pero no es solo por ser... No es un hecho de que el trabajador va a hacer riqueza. O sea, por ser trabajador. Sino que tiene que darse esas cosas. Sí, sino que tienen que darse esas cosas. Sí. Bueno, es que depende también de la riqueza como la valores. Por ejemplo, yo hoy veía una foto de una persona que decía, mientras mis amigos están pensando que compraron la casa, que van a casarse y todo, yo ando viajando. Entonces, Sí, para esa persona, digamos, su riqueza es ir a conocer el mundo. Motivaciones. ¿Verdad? Sí, pero al final de cuentas es capitalizar. Yo sé que es muy subjetivo, ¿verdad? Y no estoy hablando de una economía ahí muy etérea tampoco, ¿verdad? Sí. Pero sí hay personas que ahora, estos millennials, por ejemplo, sopesan más esa parte, ¿verdad? Que tenga un propósito, que tenga un significado, o al final de cuentas ellos aprendieron a ver también que hay más allá de tal vez estar sentado, no voy a poner mal sentado en una oficina, pero estar entre cuatro paredes en un negocio, ellos prefieren otras cosas también. En el otro negocio, la situación de la semana. Desde que soy jefe en esta oficina, no nos alcanza el tiempo para todo. A ver, usted, Carlos, que es el que más nos gana en edad todos en esta oficina, ¿cómo lleva el proyecto? Excelente, Julio. Lo terminé hace media hora. Estoy revisando los detallitos. ¡Wow! ¡Qué velocidad, don Carlos! ¿Usaste alguna app nueva? No. Solo un poco de experiencia y algo de enfoque. Llevo haciendo esto desde antes que llamaran a los teléfonos inteligentes y no a las personas. ¿Cómo lo haces? Aquí todos estamos corriendo y tú con una serenidad total. No, es que no se trata sobre correr. A veces solo hay que mantener la calma y hacer las cosas bien desde el principio. Eres como el maestro Jedi de la oficina. Aprender a ser Jedi después de algunas décadas debes. Lo que importa es saber cuándo es momento de innovar y cuándo es momento de seguir los principios básicos. ¿Sabes? Podríamos aprender algo de eso, Mateo. Tal vez me quite los audífonos por un rato, tenés razón. Estás escuchando El Otro Negocio. Cuando hablabas de las habilidades, ahí, ¿qué era lo que les decías de las habilidades? Las habilidades ¿de cuál generación? De millennials. De los millennials. Los millennials quieren que el trabajo les dé habilidades. Quieren que les dé entrenamiento y habilidades. Ok. Pero con eso quieren flexibilidad. Ok, pero vea qué interesante. Les encantan las certificaciones, por ejemplo. Sí, de hecho, pero vea qué interesante, porque antes, la generación antes, o una parte de esa generación, tenía que buscar cómo desarrollar las habilidades. Sí. O sea, tenía que buscar en qué soy talentoso, en qué soy bueno. No me lo da el trabajo. Estás dando en el clavo. La generación X es la generación a la que los baby boomers le pagaban la universidad. Ajá. Y ellos tenían que ir a la universidad porque para ellos era muy importante la competencia entre colegas. Uh-huh. No ser competitivos, sino tener competencia, ser competentes entre colegas. Uh-huh, uh-huh. Porque eso era lo que construía algo que habían creado de la generación anterior, que era el respeto. La reputación. Exactamente. Uh-huh. Correcto. El nombre, sí. El nombre se respeta. Esa jerarquía nominal que se rompió con estas últimas dos generaciones y que más bien ahora están buscando mentorías, están buscando entrenamientos, están buscando certificaciones en lugar de títulos, ¿verdad? En la ingeniería industrial es un caso clarísimo que lo vemos ahora, ¿verdad? Para un ingeniero, vos, Esteban Gamboa, que estás aquí con nosotros, lo hemos hablado muchas veces, para un ingeniero industrial es mucho mejor tener determinadas certificaciones que una maestría, por ejemplo. No, y en la parte, digamos... Y sobre todo la experiencia. La administración en general cambió también, digamos, del modelo autocrático, que es ese jerárquico, ¿verdad? Vertical, donde estaba el dueño y los jefes, y los jefes delegaban todo. Y para usted, yo siempre pongo el ejemplo del banco, ¿verdad? Que usted entraba a un banco, pero usted nunca conocía al gerente del banco porque estaba en el último piso del banco y llegar ahí era imposible, era inaccesible. Sí. Eso cambió con la nueva administración. Que lo diga nuestro amigo de las vacas. Porque ahora más bien se buscan mesas de trabajo donde ojalá estén todos colaborando al mismo tiempo, el jefe sentado con todos, ¿verdad? Más horizontal, ¿verdad?
gestiones más horizontales donde se pueda estar confluyendo entre todas las personas, ¿verdad? Ve qué interesante esto que estás diciendo, Ronald, porque aquí yo tengo un dato, el 83% de los trabajadores de la generación Z prefieren relacionarse con los gerentes en persona, mientras que el 82% de los gerentes cree que sus empleados de la generación Z, o sea, estos que prefieren comunicarse con ellos, prefieren comunicarse por mensajes instantáneos, por ejemplo. Además, el 57% de la generación Z, otra mitad, otra fruta partida a la mitad, quiere recibir comentarios varias veces a la semana, pero solo el 50% de los gerentes brindan ese feedback con tanta frecuencia. Imagínate. Esa brecha de comunicación entre las generaciones también aumenta en función de cómo cada generación usa los emojis, por ejemplo. El 83% de los usuarios de emojis de la generación Z se sienten más cómodos expresando sus emociones a través de estos dibujitos. El 83.1, me incluyo ahí. y que realizando una llamada telefónica o en comparación con el 71% de los millennials, el 61% de la generación X y el 53% de los baby boomers. Es decir, se va también, y esto es un dato bien interesante, viendo la comparación entre las generaciones, se ha ido deshumanizando la interacción, el contacto entre las generaciones. Totalmente. Tiene que ver, claro, por el respeto y por la jerarquía, pero también tiene que ver por la habilidad de utilizar los nuevos métodos de comunicación. Y la pandemia también afectó ahí. Eso ya lo vamos a ver. Quebró ahí un asunto en esto de la distancia y esas cosas. Ya lo vamos a ver en Comunicazos, pero ¿qué les parece si más bien vamos a Reingeniosos? Vámonos. Vamos a Reingeniosos. Reingeniosos. Bueno, y hoy en Reingeniosos les traigo un caso de una enorme empresa tecnológica. ¿Cuál creen ustedes que sea? Hijo, sí, hay un con montón. tantas tan grandes que hay ahora. Sí, pero es una muy grande, digamos. Microsoft. Casi. Caliente. Facebook. Tibio. Meta. Tibio. No. Tibio, sí que... Más o menos ahí se está casi que quemando. A ver, ¿cuál? ¿Nueva o más viejita? No, es enorme, vieja. ¿Es millennial o es boomer? No, es puede ser... IBM. IBM. ¿Sí es boomer? Sí, es boomer. Sí, bastante boomer, digamos. Sí. Bueno, resulta que esa es una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo. Ha implementado estrategias innovadoras para gestionar la diversidad generacional, reconociendo la coexistencia de distintas generaciones, desarrollando un programa de mentoría inversa, donde los empleados más jóvenes enseñan a sus colegas mayores sobre nuevas tecnologías, mientras que los empleados mayores comparten su experiencia sobre el mercado y la industria. También fomentaron una política de trabajo flexible que permite a cada generación gestionar su tiempo de acuerdo a sus necesidades. Entonces, creo que el secreto aquí está en cómo ellos están combinando esas dos cosas con esa mentoría inversa, ¿verdad? Porque casi siempre es el de más experiencia le enseña a los otros, que así es tradicionalmente como se enseña o como se enseñaba, y que lo están haciendo a la inversa. O sea, el más joven le enseña, claro, de temas tecnológicos al más viejo, y la otra parte que también la gente valora mucho, las generaciones, que se les respete la experiencia, ¿verdad? Lo que ellos saben, lo que ellos han aprendido, se lo enseñan o lo comparten con las otras generaciones. Exactamente. El know-how. Entonces, nos lleva a desarrollar 5 tips para estas estrategias gestionar estas situaciones generacionales. Fomenta la comunicación abierta. Crea espacios donde los empleados de todas las generaciones puedan compartir sus opiniones y expectativas. Todos sabemos que Google tiene estos espacios de recreación y abiertos. Está la película donde sale, Owen Wilson y el otro, que es el aprendiz de Google. Entonces, eso es muy interesante porque ahí se da un choque generacional, ¿verdad? Son dos personas mayores que no eran tan exitosas, ¿verdad? Y chocan con la generación y de hecho otros personajes ahí que se ven involucrados. Diseña programas de mentoría.
lo que hablamos al principio de la mentoría inversa, generalmente. Implementar mentorías cruzadas donde cada generación tenga la oportunidad de enseñar y aprender. Esto no solo mejora las habilidades, sino que también nutre la cohesión entre equipos. Esto es muy importante entre equipos, digamos, cuando hay y no solo cuando hay cambio diversidad generacional, sino compartir las ideas y dejar que otros enseñen o que otros digan, aporten. Eso ayuda mucho a la cohesión de equipos. Adapta las políticas laborales. No todos tienen las mismas expectativas en cuanto a horarios, recompensas, formas de trabajo. La flexibilidad puede ser un gran aliado para atraer y retener talento de diversas generaciones. Lo que hablábamos en los otros espacios de la diversidad y la flexibilidad. Capacita a tus líderes. Esto de capacitación lo hemos repetido como un tip en casi que todos los casos, ¿verdad? Siempre. Súper importante la capacitación, no solo a los líderes, yo pienso que a todo el mundo, pero bueno, en este caso a los líderes. Los gerentes deben ser capacitados para liderar equipos multigeneracionales, entendiendo que cada uno tiene diferentes necesidades y estilos de trabajo. Y por último, promover la inclusión. Asegúrate de que tu empresa tiene una cultura inclusiva donde las diferencias se valoran y se aprovechan como oportunidades de aprendizaje. Entonces, todo esto nos da unos números, digamos, a través de estas políticas inclusivas. IBM ha sido reconocida como una de las empresas más atractivas para trabajar a nivel mundial. Y aunque no hay cifras que lo digan, ¿verdad? IBM en las diferentes encuestas ha sido la empresa que menor rotación de personal tiene en su área de mercado. Que en el tema de la investigación y la tecnología es mucho decir. Muy importante. Es mucho decir que no tiene mucha rotación cuando la norma en ese mercado es que la rotación es altísima. Lo vimos en episodios pasados. Sí, entonces no hay un número como tal, pero sí las encuestas lo posicionan como la empresa de tecnología que menos rotación de personal tiene. O sea, atrae su talento y lo conserva. Y hacia la eficiencia operativa, IBM ha reportado mejoras en eficiencia debido a la aplicación de metodologías ágiles, y a la capacitación continua que ofrece a sus empleados de todas las generaciones. Esto se refleja en su capacidad de ejecutar proyectos de transformación digital en sectores. Se dice que en el segundo trimestre del 2022, IBM tuvo ingresos en su división de nube híbrida en un 16%. La nube híbrida es una tecnología de IBM, un departamento o toda una ala de investigación donde precisamente confabulan estas dos situaciones, generaciones millennials y Z con millennials y Z, sí, perdón. Uh-huh. Y reconocimientos y competitividad, lo que hablabas ahora, ¿verdad? El reconocimiento que muchas de estas generaciones buscan, muchas personas de estas generaciones quieren, es importante para IBM reconocerles o les reconoce cada tanto los logros que han tenido en la empresa. Y esto también de alguna manera lleva a que te motives o se motiven estas personas y tampoco haya fuga de talento. Y esto fue Reingenieros. Estás escuchando El Otro Negocio. Estamos hablando hoy de la diversidad generacional. En las empresas. En las empresas. Uh-huh. Trabajos en general. Digamos. Estamos hablando de 4 generaciones que confluyen en un solo entorno. Uh-huh. Y entonces eso representa un desafío para los mayores. Que yo tengo otro dato por ahí. Había visto que para el 2025, el 27% de la capacidad laboral, digamos, que iba a ser generación Z. Uh-huh. Uh-huh. Va a llegar un momento donde tal vez una de las generaciones va a ser más que las otras, ¿verdad? Claro. Entonces ya se habla que para el otro año la generación Z ya va a ser un 25% del total de la capacidad laboral. Esto supone que tenemos que meternos los mayorcitos, los de las 2 generaciones mayores. No, nosotros. Somos los mayorcitos. Okay. Los mayorcitos. tenemos, a nivel profesional. Pues. Tenemos que tratar de ponernos las pilas, como se dice, para alcanzar en talentos y en destrezas a las nuevas generaciones. Uh-huh. ¿Es esto totalmente positivo?
Pues no sé, ese punto que hablas de alcanzar. ¿Han escuchado ustedes el concepto? Yo creo que en algún momento, digamos, se genera un rezago, Ajá. ¿verdad? A esa pregunta que estás planteando. Natural. Y que igual a los que nos escuchan, si nos quieren escribir, recordamos nuestras redes para aprovechar aquí el momento. Sí. ¿Verdad? Muy importante. Nos pueden escribir. ¿Dónde nos pueden escribir? A info@cre8cr.com. ¿Dónde nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar en todas las redes sociales, en LinkedIn, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok. Estamos también en las plataformas de podcast, en Apple Podcasts, en Audible, en Spotify, en YouTube, ¿verdad? Nos pueden encontrar por ahí en todas. Así que... ¿Y en dónde estamos? Estamos en el centro de los negocios. ¿Cómo era? El epicentro de los negocios. Me agarró en curva. Pura vida. En el epicentro de los negocios, San José, Costa Rica. Vean. Y este programa llega gracias a Create, estrategia de negocios, y nos pueden contactar a info, como decía, info@create. Sí, que somos consultores, ¿verdad? Profesionales en nuestras áreas. Tenemos equipo de trabajo que podemos ayudar a las empresas, ayudar a emprendimientos, hacer análisis y todo esto que hablamos acá, ¿verdad? Podemos llevarlo a su negocio. Podemos ayudarle a gestionar todo eso. Exactamente. Justo cuando fue terminando la pandemia, ahí en el filo de que terminaba la pandemia, se empezó a hablar de los neófilos. ¿Saben ustedes quiénes son los neófilos? Ilumínanos. Los neófilos son estas personas que tienen una fuerte atracción hacia las cosas nuevas, hacia lo novedoso, ¿verdad? Ya sean productos, pueden ser ideas, pueden ser experiencias, tecnologías, cambios culturales. Y entonces pasó algo muy interesante. La gente siempre quiere estar a la moda. Entonces, gente de los boomers y de la generación X trató de alcanzar a las nuevas generaciones y se produjo un efecto bien interesante. Trataron como de equipararse ahí. Empezaron más bien a ensalzar a las nuevas generaciones, sobre todo a la generación Z, a admitirle todo, a aceptarles todo, a validarles todo. Y esto trajo gran problema. Problemas muy interesantes, ¿verdad? Sobre situaciones, digamos. Situaciones y eso que no solo en el trabajo, eso trae problemas. No, en todo, en todo. Nivel, me imagino que también etcétera. No, y es un principio evolutivo, digamos. A través del caos también se generan nuevas cosas. ¿Cuántas décadas tenemos de psicólogos diciendo, mire, usted como padre de familia no puede ser hijo, no ande diciendo que es amigo de su hijo. No se ponga a la par, no hágalo de a la par. Lo que usted tiene que aportar con su experiencia y con su edad es también valioso. Y esto es lo que impactó en este concepto de neófilos, ¿verdad? Es gente que llegó a un punto de adoración, claro, viendo que pasaron 2 años encerrados con el tema de la pandemia, y para aquellos fue un paseo en el parque, ¿verdad? Estos otros empezaron, los mayorcitos empezaron a pensar en que no solo aquellos tenían una ventaja, sino que esa ventaja debía ser respetada por encima de su experiencia y de las posibilidades que estos podían dar. Imagínate. Esto da para un programa completo, es muy interesante, pero se desprende la resistencia a los cambios fundamentales, que es muy importante. Si usted que nos oye y está ahí entre la generación X y la generación y los boomers, ¿verdad? Que nos están oyendo. Y es muy importante que usted ejerza un poco de resistencia a los cambios fundamentales que tiene la experiencia. Esto es muy interesante. Luego, también ponga mucha atención a la parte que de también debe ser esta cultural, ¿verdad? Hay culturas donde se respeta mucho la experiencia. Por ejemplo, ¿verdad? Japón. No podemos generalizar la tampoco. Oriental, pues, la asiática, pues. Sí. En Japón, digamos, por ejemplo, China. Los latinos o, no sé, hispanos en general no somos tan... En algunas partes. Sí. O se ha venido perdiendo. No, es un asunto, es que, como les digo, fue un asunto, un sector de la población que abrazó esta medida. Se ha venido perdiendo porque si ustedes... ven películas, ¿verdad? Culturalmente, antes las tribus o los primeros habitantes, los que se encontraron aquí, sí valoran mucho esa experiencia del anciano, ¿verdad? Y eso se transmitió de alguna manera, pero sí se ha venido perdiendo. Claro.
Otro aspecto es que la neofilia puede llevar a una sobreexposición a nuevas tecnologías. Muchísima gente con depresión, ya con problemas físicos, visuales, auditivos, motoros, ¿verdad? Las manos y un montón de situaciones, sedentarismo y todo esto, que para las generaciones más jóvenes como los millennials y la generación Z, que han crecido, como hemos dicho, con este flujo constante de información, no representa ningún problema. Uh-huh. Sí, Luego está la falta de profundidad en adopción de nuevas tecnologías. Puede ser que estas generaciones que están ensalzando demasiado a las nuevas generaciones estén olvidando que hay limitaciones naturales para poder adentrarse a profundidad dentro de esas tecnologías y pueden estarse viendo sometidos al error, claro, llevados a un tipo de incompetencia. Bueno, y es interesante ese punto porque, digamos, a nivel de contratación laboral, ustedes han visto que a las personas que tienen cierto rango de edad les cuesta muchísimo más conseguir trabajo. Yo recuerdo que cuando yo empecé a trabajar se hablaba que la gente de 50, 55, a conforme yo fui avanzando en los años, ¿verdad? Me fui haciendo más viejito o no voy entrando más en experiencia. Uh-huh. He escuchado que no, que ya de 45 cuesta más. Ha venido bajando, se ha venido presionando hacia abajo el rango de edad para abrirle posibilidad a la gente de trabajar o ser tomado en consideración para un puesto. Ya cuando yo estuve en cierta etapa de mi vida, yo leí un libro que decía que uno antes de los 35 años tenía que lograr escalar la mayor cantidad de posiciones a nivel profesional, porque si usted no lo hacía antes de los... te cuesta un montón. No, ya después es imposible. O sea, si usted no lo hace antes de los 35 años, a donde usted llegó, ese va a ser su tope. A nivel, por decir, a nivel laboral y de estructura. Entonces, ¿qué decía el libro y qué proponía? Decía, bueno, usted tiene que tratar en el menor tiempo posible de abarcar la mayor cantidad de conocimiento y escalar lo más que pueda para poder tener el punto más alto de expectativa para su trabajo, su profesión. Lo que resulta en una inconsistencia, porque la gente de 40 años ahora no es igual que la gente de 40 años hace 30, 40 años. Y que era el punto. Ya ahorita, digamos, el tope, muchas empresas lo están poniendo en 35 años. O sea, estás hablando que una persona de 35 años ya se le está dificultando poder colocarse en un trabajo porque ya hay una de 20, hay una de 22 y se está tomando más a la de 22, a la 23 que la de 35 y ya el de 40 tiene que buscar a ver qué hacer. Otra cosa y empieza la gente a diversificarse. ¿Sabes? Por eso también se ha visto le pasa mucho a esa transición de trabajos y que la gente hace proyectos y vende cosas y voy a hacerme un negocio y todas esas cosas pasa por ahí. Eso te iba a decir, que le pasa mucho a la gente que le costó decidir para si estudiaba o si qué hacía o si trabajaba o qué estudiaba, porque entonces hicieron 2 años de X carrera y esa no era, entonces se cambiaron y ya llevan 3 de otra, pero resulta que tampoco era. Entonces ahí se van consumiendo los años. Al final estás en un trabajo que tal vez hay un techo, solo estudiando o solo saliendo de ahí puedes mejorar, pero ya llegas a ese rubro de edad en que estaba sucediendo esto. O hacer cosas distintas. Luego está el tema de la sobrecalificación con edad avanzada. Uh-huh. Mucha gente está sobrecalificada con una edad avanzada y entonces lo que lo convierte en sobrecalificado no son los títulos, sino la edad. Yo en algún momento, de experiencia lo cuento, me monté en un Uber con un señor que había sido gerente de Walmart durante 20 años. Imagínese. Y el señor estaba haciendo Uber porque después de esos 20 años lo despidieron y no pudo conseguir trabajo. No, y me dijo, vamos a eso, está sobrecalificado. Y él me decía, vea, yo estoy con préstamo de la casa, tengo familia. O sea, lo que tengo son 20 años de trabajo. Pero ya por mi edad, a pesar de que tengo esa experiencia en Walmart, que era gerente, decía, no me contratan en otro lado, me cuesta muchísimo. Y me tuve que tirar a hacer Uber, ¿verdad? Porque el Uber me está ayudando a pagar las cuentas. Yo lo voy a decir con toda franqueza, así, sin pelos en la lengua. Uh-huh. ¿Qué empresas más tontas las que se niegan la posibilidad de tener gente o contratar gente mayor de 40 años que tenga calificaciones y destrezas, obviamente? Claro. Pero son empresas muy tontas porque además de tener tener la posibilidad de incorporar toda esa experiencia
con gente que está en mucho mejor condición física que la gente que tenía 40 años hace 30 años, que eran ya señores mayores, ¿verdad? No es lo mismo, sí. Y además son empresas muy tontas porque a nivel fiscal, en muchos países tienen beneficios sobre las rentas y tienen contratado en la planilla un porcentaje de personas mayores de 40 años. Ese es el caso de Costa Rica. Conozco ese caso en varios países. Entonces, me permito, no digo que la empresa en la que trabajó este señor específicamente, porque puede ser que vengan y quieran el nombre y todo. Y que quieran, es una mega empresa. Sí, que quieran venir a patrocinarnos. No. Pero si usted no nos va a contratar tampoco. Si usted es dueño de una empresa y está escuchando este programa, pellizquese. ¿Qué está haciendo? Sí, exactamente. ¿Y qué tal si vamos a Comunicazos? Yo creo que podemos ir a Comunicazos. Comunicazos. Hoy en Comunicazos les traigo el tema de la comunicación entre generaciones que hemos venido conversando, que se puede ver en un caso específico de la vida real y muy reciente, con la adquisición de Slack por parte de Salesforce en 2020. ¿Conocen esas empresas? En un negocio de $27 mil millones. Salesforce CRMs. Sí, exactamente. Salesforce es el mayor fabricante del mundo de software de gestión de clientes. Justamente ese que estás diciendo, CRMs. Customer Reported Planning. Y el Slack es una plataforma de comunicación empresarial que se convirtió rapidísimo en una herramienta esencial para muchos equipos de trabajo porque opera en la nube. Entonces, especialmente durante la pandemia del COVID, ¿verdad? Donde el trabajo remoto se convirtió en la norma, esta plataforma fue particularmente popular entre los millennials y la generación Z, quienes apreciaron muchísimo la interfaz intuitiva y la posibilidad de integrarse con otras herramientas digitales. Entonces, ¿qué pasó? Esta adquisición de Slack por parte de Salesforce reflejó la creciente necesidad de adaptar las herramientas de comunicación a las preferencias generacionales. No todos quieren lo mismo, aunque los tratemos igual. Mientras que los trabajadores más jóvenes preferían el uso de Slack para la comunicación rápida y eficiente, las generaciones un poquito anteriores lo que estaban buscando era sentirse más cómodos con métodos tradicionales como el correo electrónico, las reuniones cara a cara, darle la mano al dueño y al gerente y ese tipo de cosas que apreciamos muchísimo y que al final todas las generaciones aprecian muchísimo. Entonces, la estrategia para lograr una comunicación entre generaciones óptima nos da 5 pasos esenciales. El primero es conocer o reconocer que en la empresa tenemos diversidad generacional. El segundo es adaptar los canales de comunicación según las preferencias de las generaciones, entendiendo que las generaciones no quieren comunicarse de la misma forma. Las empresas deben abrir una palestra bastante amplia en donde puedan comunicarse de diferentes maneras y que la información tenga un solo flujo para que llegue a los puestos y a las necesidades que realmente queremos solventar. Claro. Luego, el tercero es reflejar la comunicación. De nada sirve tomar esta información de diferentes fuentes en diferentes formas si no sabemos cómo responder a esto. Por ejemplo, en el tema de las empresas de consumo, ¿verdad? Hacen muy buen trabajo de venta, pero hacen un terrible trabajo de postventa, ¿verdad? Y aquí en el trabajo de postventa es donde la gente de experiencia, que tiene esas habilidades sociales, que quiere relacionarse con la gente, y lo mando ahí como un tip para que lo piense un poquito, tiene muchísimo más capacidad y más fortalezas que las nuevas generaciones. El cuarto punto, establecer expectativas de comunicación entre esas generaciones. Ya dijimos que tenemos el canal, ya dijimos que tenemos la información, ya dijimos que tenemos que reflejar esa información, pero además tenemos que sentarla, tenemos que ponerla en la tierra y tenemos que hacer que florezca. Qué interesante. Y entonces ¿cómo comunicarla? Creando planes, ya después de haberla comunicado, creando planes para que esa comunicación sea efectiva y fluida en el futuro. Para mantenerla. Es decir, clarificar las experiencias de comunicación de cada persona y de cada equipo para evitar adivinanzas y asegurar que las interacciones
sean efectivas y que estén alineadas con las expectativas de cada grupo. Qué interesante, porque, bueno, cuando se habla de CRM, que es el Customer Relationship Management, ¿verdad? Que es ese sistema que lo que hace es administrar las relaciones con los clientes. Claro. ¿Verdad? El lead, cuando deja de ser un lead y ya pasa a ser cliente. Antes, las generaciones, lo que hacíamos era incorporar nada más los datos al sistema y esperábamos que el sistema resolviera. ¿Verdad? Sí, que eso es lo que estás hablando ahí, de que la integración de Salesforce con Slack para las nuevas generaciones viene a decir, no, esto no se volvió una adivinanza. O sea, no solamente meter la información y ver qué pasa. Necesitamos que la gente tenga la información, ojalá está en su celular, porque Slack ya es una herramienta más fuerte, tipo WhatsApp, por ejemplo, ¿verdad? De comunicación y de filtro de información en general para las empresas, donde todas las personas estén comunicadas y puedan correlacionar el trabajo. Exactamente, y que lo puedan ver en tiempo real. Afuera del CRM, digamos, porque siempre se pensaba que el CRM está en la computadora de escritorio de su puesto. En la oficina. ¿Verdad? En la oficina. Y el CRM usted llega y lo llena. Enciende la computadora, ahí lo tiene. Y hace su funnel y hace todo el asunto. Qué importante, porque viéndolo así, la gente que está en la oficina es la que tiene la información. Correcto. Pero ¿quién está en la oficina ahora? Si la masa más importante de las empresas está en teletrabajo haciendo trabajo de calle, de campo. Y que se empezó a hablar también de la dinámica del back office, ¿verdad? Que es esa gente que queda atrás como soporte, y el front office, ¿verdad? Y cómo lograr que esas dos partes correlacionen y vayan al frente del negocio. Los centros de servicio. ¿Verdad? Es estas alianzas que hacen a nivel estratégico para poder unir a las generaciones en toda la comunicación. Súper interesante. La última de estas 5 es la de generar acuerdos de comunicación del equipo. O sea, desarrollar pautas oficiales que establezcan cómo el equipo debe comunicarse, asegurando que todos estén en la misma página, que la comunicación sea clara, que sea eficiente, que sea respetuosa de cada generación y de las diferencias sobre todo. Entonces, que sea en un final un sistema de comunicación multilingüal, que pueda hablar diferentes idiomas aún y aunque sea solo en español o solo en inglés. Y hasta aquí, Comunicazos. Estás escuchando El Otro Negocio. Qué interesante este asunto de la comunicación. Cada vez, te digo, Esteban, cada vez me sorprende más todo el tema de qué tan importante es la comunicación a nivel empresarial. Claro. En todos los temas, porque estamos hablando de un tema generacional y sale relevante cómo gestionar toda esa comunicación alrededor de ese tema generacional. Y cómo también tiene que fluir esa comunicación en todos los equipos de trabajo, ¿verdad? Porque lo que hablábamos al inicio, ya pensar solamente que es hacer una reunión y pararse de frente y hablarle a la gente directo, ya eso no es tan funcional, ¿verdad? A como antes pensábamos que sucedía, ¿verdad? Hacíamos una reunión en la mañana, todo el mundo a las 6:30, 7 de la mañana. Esa era la vieja escuela, digamos. Sí. Más en los departamentos de ventas y todo el mundo decía, qué pereza estar tan temprano en la empresa, la reunión y qué vamos a ir a hacer, esto y lo otro, ¿verdad? Ahora, establecer metas y poder cumplir los acuerdos, que era lo que decía Esteban. Quedamos en esto y aquí está claro y aquí están los indicadores y las alertas y las alarmas. Eso es lo que hay que hacer. De ahí la importancia de un departamento de comunicación robusto que se encargue de la comunicación, sobre todo la comunicación interna. Sí. Porque, como lo hemos dicho en otros programas, tapar huequitos en el tema de la comunicación no es un tema solamente de llevar redes sociales o de que estén bien uniformados los vendedores, ¿verdad? Son cosas muy importantes. O llevar el panfletito. Exactamente, son parte de un conglomerado de información muchísimo más amplia que tiene que tomarse con mucha seriedad y que solo la experiencia de Create puede dar, por ejemplo. Y que creo que también, digamos, la comunicación se ha visto como el periodista. O sea, la gente, uno naturalmente relaciona comunicación. Ah, sí, es el de las noticias, ¿verdad? Es el del periódico, es el que anda buscando la noticia del barrio. Ahora el que redacta el copy. Pero a la hora que se empieza a ver ya la comunicación corporativa como especialidad, ¿verdad? Que eso hay que ponerlo en ese punto. Es una especialidad la comunicación corporativa. No es que el periodista se le ocurrió ir a meterse en una empresa a ver qué pasaba. No. La comunicación corporativa, como dice Esteban Cairol, tiene toda esa estructura y tiene esa ciencia,
¿verdad? A nivel de manejo de datos, a nivel de manejo de personal, a nivel del manejo de las generaciones y todo eso que estamos hablando, ¿verdad? A nivel de lo que se escribe, al nivel de cómo lo que se dices, dice y cómo se dice. Y cómo lo dices. Si tienes que usar las manos, a qué altura, te vistes, con saco, sin saco. Y es que justamente por eso es que hoy hemos estado hablando de qué es lo que los colaboradores de una empresa quieren según su generación. Uh-huh. Y cómo se marca esa diferencia entre cada generación frente a la otra es un tema esencialmente de comunicación. Sí, sí. La comunicación es tan importante que, bueno, a nivel de proyectos, el PMI tiene todo un capítulo de comunicación, ¿verdad? Para gestionar la comunicación. Claro. Sí, y cuando se va a profundidad, como lo vimos en el tema de comunicazos, tenemos resultados que pueden ser para empresas en una transacción de 27 mil millones de dólares, como fue el caso, o para empresas que están empezando, que tienen 10 empleados, 15 empleados, 30 empleados, 100, 200, 300 y así. Sí, sí. Amigos, un tema interesantísimo. Muy bonito. Muy bonito. El tema de hoy muy bonito. Esperamos que a todos les haya gustado. Les haya gustado, que hayan aprendido. Y ya saben, aquí nos tienen para colaborarles en lo que necesiten en sus empresas, emprendimientos o en lo que necesiten. Escríbanos y nos estamos escuchando en El Otro Negocio. Hasta luego. Hasta luego. Finanzas, ingeniería, comunicación, legislación y estrategia. El Otro Negocio.